Muy buenos días, ¿cómo están? Primer año, espero que muy bien. Espero, bueno, que ya estén contentos porque estamos en la última etapa del año para ustedes, para quienes han estado participando activamente de las clases. No sé si les comenté la clase anterior, pero bueno, se los recuerdo ahora. Vamos a hacer una serie de actividades. Como ven acá el título, actividades para primer año de lengua y literatura, son unas actividades que van a englobar o bueno, van a tratar de englobar todo lo que hemos visto en el año, ¿sí? Así que son actividades de repaso para que ustedes puedan realizar y bueno, terminando esta ya habremos finalizado el año para quienes estén en condiciones, que son los que han participado activamente de las clases. Bueno, la clase anterior leímos el cuento El crimen casi perfecto de Roberto Arlt y tuvieron que buscar información sobre él. Eso fue lo que la mayoría hizo. Hasta ese punto hicimos. Leímos el cuento, este es el señor Roberto Arlt, leímos todo, y llegamos hasta esta actividad que era buscar información sobre el autor. Algunos ya hicieron la actividad número 2, que es completa el siguiente cuadro de acuerdo al rol que cumple cada personaje. Muchos pusieron que el protagonista es la señora Stevens, pero si nosotros nos fijamos bien, según la definición de protagonista, es el personaje principal el que está en busca de algo o al que le pasan la mayor cantidad de las acciones, ¿sí? El personaje protagonista es sobre quien se trata la historia, quien cuenta la historia, a quien le van a pasar algunas cosas y quien tiene una misión en el cuento. ¿Sí? Recuerden que el oponente es quien trata de, quien se opone, trata de que el protagonista no cumpla la finalidad que tiene propuesta, sino que se opone y trata de entorpecerle el camino, ¿sí? Y el ayudante es aquel o aquella que va a colaborar con el protagonista para que cumpla su misión. Cuando ustedes pusieron, algunos de sus compañeros pusieron que el personaje protagonista era la señora Stevens, eh, estaba incorrecto porque el protagonista es el detective. El detective es a quien le empiezan a pasar las cosas, quien tiene que descubrir el crimen, quien empieza a averiguar, quien piensa, cómo fue, si se mató, si fue un asesinato, ¿sí? Tenemos el oponente, que lo pusieron muy bien, es el asesino, quien está tratando todo el tiempo, bueno, no es que esté tratando todo el tiempo, sino que con su astucia al comienzo entorpece el camino del detective. Todo hubiera sido más fácil si el detective llega y descubre al asesino directamente, ¿no? Porque el oponente finalmente es el asesino. Pero no fue así, porque el asesino, con su inteligencia, eh, utilizó otras herramientas para que el protagonista, que es el detective, no resuelva el caso, ¿sí? Y el ayudante sería el personaje que ayuda al detective en esta misión. Ahí ustedes se los dejo a su criterio. Algunos piensan que la sirvienta ayudó bastante, otros piensan que no. Bien, este se los voy a dejar a su criterio. La clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar con las actividades y vamos a realizar estas que están aquí. Dice, describe el personaje de la señora Stevens. Acá van a tener que utilizar muchos adjetivos, ¿sí? ¿Recuerdan las clases de palabras cuando vimos sobre los adjetivos que eran las palabritas que describen las cosas o las personas? Si van al cuento, en una partecita del cuento, empieza a hablar sobre la señora Stevens y dice algunas características de ella. Eso les puede ayudar. Entonces escriben la señora Stevens, era o es, y empiezan a poner todos los adjetivos que consideran que esta señora tiene. Lean algunos del cuento, pueden inventar también, utilizar su imaginación y ver cómo les parece que era esta señora. Bien, y la otra actividad es identificar la estructura del cuento. ¿Cuál es su inicio? ¿Cuál es el nudo o problema que hay en el cuento? ¿Y cuál es finalmente el desenlace? Lo escriben acá. Inicio, punto. Entonces ponen, el inicio comienza cuando se encuentra el cuerpo de la señora Stevens, hasta donde crean que es el inicio. ¿Cuál es el problema? Y el problema sucede cuando
pu, 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 y el desenlace, la historia se resuelve cuando, punto, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer hoy es esto. Puedes cambiar el lugar de los roles de los personajes y contar de nuevo la historia con tus palabras, pero esta vez utilizando el punto de vista del asesino. Lo que quiero que hagan acá es un trabajo de escritura. A este punto es al que más importancia le vamos a dar y al que más tiempo les va a llevar. Entonces vamos a tratar de empezarlo en esta clase y terminarlo la clase que viene. Es muy importante que le presten mucha atención a este punto porque acá vamos a ver su escritura, ¿sí? Recuerden utilizar las mayúsculas al comienzo, utilizar puntos, utilizar comas cuando escriban el cuento. Lo que quiero que hagan es que cambien el punto de vista de la historia. La historia está contada por el detective. El detective empieza contando la historia de una señora que posiblemente se mató, se suicidó, pero que a él no le cierra eso, empieza a averiguar y le parece que es un asesinato. Entonces ahí empieza a resolver, a buscar culpables, a ver quién puede haber sido el asesino. Lo que yo quiero que ahora hagan ustedes es que me cuenten qué pasó desde el punto de vista del asesino. ¿Sí? En vez de empezar a contar la historia como si fuera el detective, ustedes van a pararse en los zapatos del asesino y empezar a contar la historia así. Por ejemplo, era un día tanto cuando se cruzó por mi cabeza la idea de matar a Stevens por los siguientes motivos, los que ustedes quieran. Ahí tienen que inventar, ¿sí? Vamos de nuevo con la parte de escritura inventiva. Este punto lo colocan en la parte de la carpeta que tenemos escritura. Utilicen su imaginación, los voy a leer con mucho entusiasmo. Bueno, hasta acá vamos a trabajar la clase de hoy. La clase que viene seguiremos un poquito más con todo eso, pero por ahora vamos hasta acá. Les mando besos, voy a estar conectada con ustedes para ir resolviendo sus dudas. A trabajar.